Dios les bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo en la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria, Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro de los Éxodos, capítulo 27, versículo 20, cuando habla la palabra del Señor en la autoridad del Padre y del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, Señor, delante de tu presencia estamos una vez más, dándote gracias a ti, Señor, por esta palabra que tú nos regalas. Y te pido, Señor Dios mío, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra cumpla con el propósito por medio del cual tú nos hablas, y que seas tú llevándonos a nosotros a menguar para que tú crezcas, Señor. Padre, toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Como te dije hace un momento, la palabra del Señor nos habla a través del libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20, cuando Dios le dice a Moisés que le hable al pueblo de Israel. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Sabes? Si hay algo que Dios quiere que tú y yo tengamos dentro de nuestro corazón, es la pureza que Él quiere que nosotros tengamos. Un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado, el Padre nunca lo desprecia. ¿Sabes? Hay algo que me llama mucho la atención, que Dios le habla al pueblo de Israel a través de Moisés y le dice que lleven aceite de oliva machacadas. Mira, Dios no le está pidiendo al pueblo de Israel un aceite macerado, ni le está pidiendo Dios al pueblo de Israel un aceite procesado. Le está diciendo que le lleven un aceite machacado. ¿Por qué? Porque cuando la oliva se machaca es donde va a destilar el mejor aceite. Y tú y yo somos esas olivas delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor a través de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y tenga vida eterna. ¿Sabes? Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pasamos a ser esas olivas machacadas delante de la presencia del Señor. Pasamos a tener una comunión con el Señor. Pasamos a tener una coinonía, una intimidad. Pasamos a dar lo mejor que hay dentro de nosotros. Pasamos a dejar que la palabra del Señor sea dando ese aceite que Dios quiere que nosotros tengamos en medio de nuestras vidas para llevarnos a nosotros a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés, le dio un mandamiento a Moisés, una ordenanza, un estatuto, para que le hablara al pueblo de Israel que le llevaran aceite de oliva machacadas para que el altar estuviera encendido continuamente, para las lámparas. Sabes que cuando tú y yo dejamos que el poder del Espíritu de Dios obre en medio de nuestra vida, nuestra lámpara va a estar ardiendo continuamente. Nuestra lámpara va a estar llena directamente. Cuando tú y yo nos deleitamos en la palabra del Señor, leemos la palabra del Señor, meditamos en la palabra del Señor, como dice la palabra de Dios cuando Dios le habló a Josué diciéndole, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche. Sabes que cuando nosotros entendemos que estamos llamados a meditar en la palabra del Señor, estamos dando lo mejor, estamos entendiendo que somos esas olivas machacadas que necesitamos tener nuestra lámpara con el mejor combustible, con el mejor aceite. Estamos dejando que nuestra lámpara no se apague, sino que esté cada día ardiendo en la presencia del Señor. ¿Y cómo nosotros logramos eso? A través de la oración. La palabra del Señor nos habla a nosotros directamente a través del libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, cuando Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes? Cuando Dios le da esa palabra a Jeremías directamente, Jeremías estaba haciendo una oliva machacada. Jeremías estaba pasando por un momento difícil, un momento de aflicción, un momento en el cual Jeremías estaba preso
Pero no estaba preso porque hubiera cometido un delito. Estaba preso porque lo que él profetizaba a los sacerdotes y al rey no le gustaba directamente, a los profetas que habían allí, que no tenían esa comunión con Dios, que habían descuidado su comunión con Dios, no le gustaba. Porque cuando Dios utilizaba a Jeremías para que Jeremías le hablara al rey y le profetizara directamente, lo que profetizaba era que si no se arrepentían venían destrucción. No les profetizaba nada bonito. Y eso lo llevó a Jeremías a que Jeremías cayera preso en el patio de una cárcel. Estuviera preso. Y cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Sabes que Dios le está diciendo, Jeremías, tú tienes tanto aceite dentro de tu corazón que es necesario que clames? Muchas veces nosotros estamos pasando momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos de aflicciones. Y tenemos el aceite, tenemos el combustible dentro de nuestro corazón y no queremos ser machacados, no queremos clamar, no queremos avivar el altar del Señor a través de nuestra oración. Y sabe que la palabra del Señor directamente le habla directamente a Moisés y le dice, dile al pueblo de Israel, como Dios hoy nos dice a nosotros a través de su palabra, la iglesia nuevo testamentaria, te dice a ti, me dice a mí. Estamos pasando momentos difíciles, nosotros tenemos el mejor combustible. Dios no nos está pidiendo a nosotros un aceite macerado, Dios no nos está pidiendo a nosotros un aceite procesado, Dios nos está diciendo a nosotros que seamos esas olivas machacadas, que demos lo mejor para el altar del Señor. ¿Sabes que hay un hermoso himno que dice, en el altar de Dios, el fuego está encendido? Nadie lo podrá parar porque el Espíritu de Dios en mi corazón está. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu de Dios está dentro de nuestro corazón, es donde nosotros no vamos a descuidar nuestra oración con Dios. Es donde nosotros no vamos a descuidar la bendición tan grande que tenemos nosotros de poder tener su palabra, de poder deleitarnos en su palabra, de poder hablar de su palabra, de poder entender directamente lo que dice el Salmo, cuando David habla a través de los Salmos diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Si no es con guardar la palabra del Señor. El guardar la palabra del Señor nos lleva a nosotros a que el altar de Dios, a que las lámparas que están en el altar de Dios estén prendidas continuamente, porque tú y yo vamos a tener una forma para dialogar con Dios, para hablarle al Señor, para orar a través de la oración. Vamos a tener una coinonía con Dios, una intimidad. Por eso Dios le hablaba al pueblo de Israel diciéndole, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacada, que le dieran lo puro. Porque el corazón contrito y humillado, el Padre nunca lo desprecia. Sabes directamente que todos los hombres de la Biblia, todos los hombres, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres que Dios utilizó, tuvieron que hacer olivas machacadas, tuvieron que dar lo mejor de ellos, tuvieron que en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, clamar al Señor y dar lo mejor de ellos, y Dios se glorificó en medio de sus vidas. Si tú y yo miramos a nivel de la palabra del Señor, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todos los hombres que habla la palabra del Señor, hombres y mujeres, se rindieron ante el Señor, se rindieron ante Él. Menguaron ellos para que el poder de Dios creciera en medio de sus vidas. Mira, algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que para nosotros dar lo mejor que hay en medio de nosotros, lo vamos a dar cuando estamos pasando los momentos de aflicción, cuando estamos pasando los momentos difíciles, cuando estamos siendo machacados a través de las circunstancias. Es donde nosotros clamamos al Señor. ¿En qué momento le vino la palabra de Dios a Jeremías? Cuando Jeremías estaba preso. Dice la palabra del Señor que Jeremías estaba preso en Jeremías 33:3, cuando Dios le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, directamente Daniel estaba haciendo una oliva machacada. Y cuando el rey se asoma al foso de los leones, mira directamente y dice, Daniel vive para siempre. Mi Dios, Jehová, envió su ángel para que le tapara la boca a los leones, el cual yo estoy aquí. Y hoy soy más que un vencedor. Confiesa la palabra, hace una hermosa oración.
Como Jonás fue una oliva machacada en el vientre del gran pez cuando oró al Señor y le pidió al Señor que tuviera misericordia de él. ¿Sabes? Que en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de aflicción, tú y yo estamos llamados a dar lo mejor que hay en medio de nuestro corazón. Por eso es necesario nosotros meditar en la palabra del Señor. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que dice la palabra del Señor. En mi boca he guardado tus dichos para no pecar. Mira, a un Job directamente fue una oliva machacada cuando la mujer se le acerca y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice, como una mujer fausta, necia, ignorante, estás hablando. Directamente Job habla con Dios. Sabes que en medio de los procesos es donde nosotros entendemos que estamos llamados a dar lo mejor que hay en medio de nosotros. Y la oliva, para dar el mejor aceite, tiene que ser machacada. Tiene que ser machacada para dar lo mejor de ella, para dar el mejor aceite. Todos los hombres de la Biblia que Dios utilizó fueron olivas machacadas y dieron lo mejor de ellos en medio de la adversidad. En medio de la adversidad, Dios quiere que tú y yo, como su iglesia, como sus hijos, demos lo mejor. No sé qué momento difícil tú estés pasando hoy. No sé si tal vez tú y yo tengamos que llegar a ser esas olivas machacadas. En los momentos más difíciles, dar lo mejor de nosotros. Como dice la palabra del Señor a través de Romanos capítulo 12. Cuando Pablo directamente le habla a la iglesia de Roma, diciéndole, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que en medio de los momentos difíciles nosotros podamos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre, siendo esa oliva machacada, dando lo mejor de mí, Señor, presentándome delante de ti, porque yo no quiero que mi lámpara se apague. Porque yo no quiero, Señor, que mi lámpara escasee, porque yo no quiero ser como esas 5 vírgenes imprudentes que dejaron que el aceite se acabara, Señor. En medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de aflicción, yo tengo que aferrarme a la fe, tengo que aferrarme a esa fe que mueve las montañas, que eres tú, Señor, a través del Espíritu Santo. Y dice más adelante en el verso 2 de Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Sabes que la voluntad de Dios no es que Dios no quiere que ninguno se pierda? La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Por eso Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel directamente que llevaran aceite de oliva machacada, que se esforzaran a dar lo mejor de ellos. ¿Sabes? Porque cuando nosotros nos esforzamos directamente, dice la palabra del Señor que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Necesitamos esforzarnos directamente. Y aún esa es la palabra que Dios le habla a Josué cuando le hace el llamamiento para que sustituya a Moisés, para que sea el líder, para que dentro del pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios le dice a Josué, mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. O sea, Dios le está diciendo a Josué, no va a ser fácil. Vas a tener que machacar, vas a tener que dar lo mejor de ti, vas a tener que pasar por momentos difíciles, pero vas a tener que dar lo mejor de ti. ¿Para qué? Para que el altar esté continuamente alumbrado, las lámparas. Por eso Dios le habla al pueblo de Israel diciendo, y es precioso lo que Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva. ¿Sabes que cuando nosotros humillamos nuestro corazón, el corazón contrito y humillado, el Padre no lo desprecia? ¿Sabes que dice la palabra del Señor directamente que por la sangre de Jesucristo tenemos entrada hacia el trono de la gracia? Estamos llamados a través de la oración a entrar a la presencia del Señor. A entender nosotros que en medio de los momentos difíciles, Dios quiere que demos lo mejor de nosotros. Porque Dios lo sabe directamente. Por eso Jesús prometió diciendo, muchas aflicciones vendrán para el justo, pero confía
que de todas nos librará Jehová. ¿Por qué? Porque Dios sabe directamente, Dios sabe lo que tú y yo podemos dar. Por eso Dios no nos va a pedir a nosotros nada de lo que nosotros no podamos dar. Dios sabía que el pueblo de Israel podía llevarle un aceite puro de olivas machacadas. Dios sabía que el pueblo de Israel podía darle ese aceite. Por eso Dios le manda a ellos. Mira, cuando Dios nos manda a nosotros algo es porque Dios sabe que nosotros podemos hacerlo. En lo más precioso es que Dios no nos va a dejar solos. Directamente el aceite representa la presencia del Espíritu Santo de Dios y es algo que Dios prometió. Dios prometió directamente: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios prometió estar con nosotros. Jesús lo profetizó. Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador. Mira, Jesús tuvo que ser machacado por ti y por mí, para que nosotros seamos salvos. Jesús dio lo mejor de Él, su vida. Jesús derramó su sangre por ti y por mí, para que nosotros seamos salvos. O sea, directamente Dios quiere que nosotros demos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor directamente? Que nosotros entendamos que estamos llamados a esforzarnos, que estamos llamados a ser apasionados, a creer en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, a entender nosotros que estamos llamados a hacer esas olivas machacadas delante de la presencia del Señor. Por eso me gusta como dice la palabra del Señor, como Dios le habla al pueblo de Israel. Dios le habla a Moisés diciéndole a Moisés directamente: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro y olivas machacadas. Aceite puro. Dios no le estaba pidiendo un aceite mezclado. Porque dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Por qué? Porque es que en el altar los sacerdotes directamente prendían las lámparas, era con aceite. El aceite era el combustible que los sacerdotes utilizaban para encender las lámparas. ¿Sabes? Que Dios quiere que nosotros como sacerdotes utilicemos ese aceite para encender las lámparas, que es la oración y la palabra. ¿Qué combustible estamos utilizando nosotros para acercarnos a Dios? Mira, en el adagio, hay un adagio popular que dice: todos los caminos conducen a Roma. La verdad, yo no sé si todos los caminos conduzcan a Roma, no lo sé. Pero lo único que yo sí sé es que el único camino que conduce al Padre y que trae la salvación se llama Jesucristo. Lo único que yo sé es que apartada de Jesucristo nada podemos hacer. Que cuando Jesucristo está en medio de nuestro corazón, nosotros vamos a conocer una verdad y esa verdad nos hará libres. Que cuando Jesucristo está en medio de nuestro corazón como el mediador de un nuevo pacto, como el intercesor, como dice la palabra del Señor, que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, es que nosotros tenemos garantizada la victoria. Y por eso Dios le hablaba directamente al pueblo de Israel. Y dice en el verso 21 de Éxodo 27:21, dice: en el tabernáculo de reunión afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que anden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. O sea que hay algo que nosotros tenemos que tener a día claro, es que nuestra oración es constante. Así tú estés haciendo lo que estés haciendo, nosotros tenemos oportunidad de orar. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, Jeremías clamó a Dios estando en la prisión. Daniel clamó a Dios estando en el foso de los leones. Jonás clamó a Dios estando en el vientre del gran pez. Pablo y Silas clamaron a Dios estando presos. No importa la adversidad que tú y yo estamos pasando hoy, estamos llamados a clamar a Dios. Estamos llamados a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón contrito y humillado, el Padre nunca lo desprecia. Y Dios quiere que nosotros le demos a Él un aceite puro, una oración pura, una oración sincera, una oración en la cual nosotros digamos: Señor,
Es necesario que yo tenga una coinonía contigo. ¿Sabes? La palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos. Que confiemos. Y de ahí para allá tú puedes mirar a través de la Biblia todos los hombres y todas las mujeres que clamaron a Dios. Aún David dice, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me escuchó y me libró de todas mis aflicciones. Estaba pasando un momento difícil. Una oliva machacada. Clamó a Dios y Dios lo libró. Clamó a Dios y Dios lo libró. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que los que miramos hacia Dios no seremos avergonzados. Dios quiere que nosotros miremos hacia Él. El pueblo de Israel estaba en medio del desierto cuando Dios le dice, dile al pueblo de Israel que traigan aceite de olivas machacadas, aceite puro. O sea, en medio del desierto, tú y yo estamos llamados a darle al Señor una oración pura, una oración sincera. Un corazón contrito y humillado, papá no lo va a despreciar. No sé cuál sea tu situación que tú estés pasando hoy, pero yo te invito a ti, delante de la presencia de Dios, a que seamos esa oliva machacada, a que derramemos nuestro corazón delante del Señor y que le digamos al Señor que sea Él tomando el control, que digamos al Señor que sea Él permitiendo que el aceite no escasee en medio de nuestras lámparas, que nosotros podamos hacer arder el altar. Que en el lugar donde nosotros estemos no escasee la oración, no escasee la palabra. Que el aceite, la presencia del Espíritu Santo se manifieste en medio de nuestras vidas. Y que se cumpla lo que dice la palabra del Señor, que la presencia de Dios irá con nosotros y nos dará descanso. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana, a través de este devocional Descansando en Dios? Hemos hablado a través del libro de Éxodo, capítulo 27, en la cual hemos podido mirar directamente que Dios le pedía al pueblo de Israel un aceite de olivas machacadas. Mira, y quiero dejarte a manera de reflexión algo, una frase que encontré, la cual dice que las uvas deben de ser pisoteadas para hacer el mejor vino. Las uvas tienen que ser pisoteadas para dar el mejor vino. Las aceitunas tienen que ser machacadas, aplastadas, machacadas para dar mejor aceite. Los diamantes se forman bajo la presión, en la oscuridad, porque los diamantes son un carbón en bruto. El carbón es un diamante en bruto directamente, que tiene que ser pulido para sacar lo mejor. Y tú y yo vamos a dar lo mejor que hay en medio de nosotros. Nuestra lámpara va a arder cuando estamos pasando los momentos más difíciles. Es donde nosotros directamente entendemos que apartado de Dios nada podemos hacer. Entendemos lo que dice Juan 15, que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. ¿Sabes? Que apartado de Jesús nada podemos hacer. Queremos brillar, queremos dar un buen aceite, queremos dar un mejor vino, como dice la palabra del Señor, directamente un vino. Queremos ser lo mejor para Dios. En medio de los procesos, en medio de las aflicciones, es donde nosotros damos lo mejor. Es donde nosotros rendimos nuestra naturaleza delante de la presencia del Señor y entendemos lo que dice Romanos capítulo 12. No nos conformamos a este tiempo, sino que somos transformados por medio de la fe, por medio de la oración, por medio de la palabra que es de Cristo en medio de nuestras vidas. Si tú y yo estamos siendo pisoteados como las uvas, estamos siendo aplastados, machacados como las olivas, o estamos siendo procesados como el diamante, es porque nuestra transformación está en proceso. Y mientras estemos en este sistema, vamos a ser procesados, vamos a ser transformados, hasta que alcancemos la estatura de aquel varón perfecto que se llama Jesucristo. La palabra del Señor lo dice directamente. Muchas aflicciones vendrán para el justo, pero de todas el Señor nos librará. Que Dios te bendiga en este precioso día, tarde y mañana en el lugar donde tú nos escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmelina Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga.
Que el Cristo de la Gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como lo es para mi vida, yo te invito a que entendamos que estamos llamados a ser olivas machacadas, a clamar delante del Señor y a dar el mejor aceite, a no dejar que el aceite escasee en medio de nuestras lámparas, porque el día que el aceite escasee en medio de nuestra lámpara, nosotros nos vamos a apagar. Y al apagarnos, nos vamos a apartar. Y apartados de Dios, como dice Juan 15, nada podemos hacer. Bendiciones del Eterno, hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.